Cuando me fui a Corea y vi a estos artistas que reproducían los cuadros de pájaros, de aves, en tinta china, fue para mí una cosa pues, maravillosa. Yo hacía rótulos, dibujaba y serigrafiaba, y todos estos materiales me sirvieron para poderlo trasladar a entender mi pintura más como un cartelismo. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy tengo el privilegio de contar aquí en No hay lugar común con uno de los pintores, digamos, más renombrados, más talentosos de nuestra generación. Le agradezco muchísimo a Amador Montes que nos acompañe en este espacio. Hola, Ricardo, gracias. Bienvenido. Pues es difícil conversar sobre la obra cuando es la obra la que conversa. Pero este es el ejercicio de estas entrevistas justamente, y ya irás trayendo algunos de los motivos de tu pintura a esta charla. Comenzar, tú has narrado, Amador, que tu padre era un buen contador de historias, que eso te marcó, formateó tu cerebro. Cuéntame de tu papá. Bueno, la verdad es que sí un poco nací en una cuna oaxaqueña, donde mi madre se la pasaba dando de comer, donde mi madre cocinaba todo el día, y mi padre contaba historias de noche, unas historias pues, muy extrañas, muy lindas. Todavía no sé si eran ciertas o no, aún todavía no lo logro describir, pero me las contaba una cosa maravillosa. Fábulas, historias sociales. ¿Sabes qué? Que mi papá tenía, cuando murió, casi 90 años. Entonces, era de una población muy cerquita que se llama Santana Tlapacoya. Entonces, las historias eran muy místicas, de cosas que veía, de cosas sobrenaturales, de sus yuntas. Él era campesino. Entonces, me las contaba en la noche y yo me recreaba completamente la escena. ¿Eran ¿no? ficciones o historias suyas? No eran historias de él. No se las robaba a nadie más. No eran historias de él, pero como gran contador que era de historias, te atrapaba, ¿sabes? Entonces en la noche yo nada más esperaba el momento de que acababa de cenar para poder ir a la cama con él y me empezara a contar las historias que habían pasado de niños, ¿no? Ahora, tus historias en el cuadro, en la pintura, en la escultura, en efecto no son fijas. Si me permites hacer el símil, no son fotografías. Ahí adentro pasa una narrativa. Claro, porque así me crié, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mi papá me contaba que él de niño había visto una culebra de agua, ¿no? Que llegó al pueblo y se puso a llover y que tenía, pues, cara como de bebé, y entonces el pueblo la vio y él tuvo la oportunidad de verla cerca del río, pero de una forma que, o sea, 2 horas contando esa historia. Entonces, yo cuando hago mi primera exposición ahí en Oaxaca, cuento todas estas historias que él me narraba de niño, ¿no? Ahora, los motivos son, en efecto, más de campo que de ciudad. Exacto. Entonces, yo nací en la ciudad de Oaxaca, pero tienes la influencia del paisaje alrededor de la ciudad. Cuéntame un poco también cómo se cuelan las historias de campo. Pues fíjate que a mí me tocó un Oaxaca diferente al de ahora, ¿no? Todavía había calles de tierra, paredes de adobe, los niños pues jugábamos cuando llovía, que eran un poco las escenas que a mí me vienen después ya de pintor de adulto, estas escenas que me parecieron como muy lindas, muy poéticas, muy románticas, poder jugar hasta las 2 de la mañana fuera de la casa, ¿no? Cuando llovía, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este paisaje, todas las flora, la fauna, todo esto que había en Oaxaca antes, digo,
tengo 49 años, pero para mi papá, imagínate, estamos hablando de mucho más tiempo. Entonces, eran unas historias de sus caballos, de sus yuntas. Tenía 2 toritos que uno se llamaba Alegre y Contento. Entonces, me las contaba y la verdad me parecían fascinantes de niño. Y después de adulto, todavía más, porque tienes un gran bagaje que contar, ¿no? Déjame ahora hablar de otra de tus influencias. Hace algunos años se hizo una exposición muy linda de la pintura de Van Gogh, donde la hipótesis del curador, de la persona que curó justamente la exposición, es que había tenido una fuerte influencia japonesa, que a Van Gogh le fascinaba la pintura japonesa. Y en efecto, ese cruce pues no se dio solamente en Gauguin, se da en muchos otros. En ti hay también ese juego, es decir, tu estancia, y te ruego que le cuentes al auditorio, en Oriente también se metió como una influencia que es muy evidente en tu obra. Sí, sí, la verdad es que, fíjate, yo la verdad es que empecé en este mundo de la pintura sin saber, sin conocer. No estudié pintura, en mi casa no había cuadros, solamente dibujaba todo el día, dibujaba todo lo que me pasaba, lo dibujaba. Entonces era como mi lenguaje en la primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, mandaban a traer a mis papás para decirles, oiga, lo que pasa es que su hijo se la pasa todo el día pintando y pues, no hay forma de que entienda otras materias, de que ponga atención. Y luego lo que pinta, pues nadie le entiende. Y pues era lo que mi papá me contaba en la noche. Entonces, era ahí un tema complicado. Entonces, cuando yo me dedico a la pintura, mi primera exposición individual, o de las primeras exposiciones individuales fuera de México, fue en Corea. Entonces, me voy a vivir a Corea y la verdad es que me influyó muchísimo de su técnica, de su sociedad, de su dibujo, Era un de la Corea tinta. que todavía no había hecho explosión cultural con su música y sus Exacto. No, no, exacto. películas. Como Era está ahora. la Corea de antes, digamos, de los padres, no Sí, ahora de los hijos. exacto, exactamente. Entonces, la verdad es que la ¿Pero qué te técnica, llamó la la tinta, atención? A ver, pues cuéntame. no sé, ¿sabes qué? Que yo no soy tan colorido. A diferencia No. de muchos artistas oaxaqueños, yo no soy tan colorido. Y Corea era tinta, pues tinta china, o sea, Sí, claro. solamente blanco y negro, papel arroz. Y entonces esa tonalidad o esa forma de expresar solamente con las tintas me llamó mucho la atención, me cautivó desde el principio. Y luego también yo dibujaba pájaros desde niño. Hacia allá iba ahora. Y Corea, de alguna forma, con los artistas que yo conviví, muchos logotipos, muchas cosas eran como, A ver, llama mucho la tenés atención, la en sabes. efecto, pavos reales, pájaros de todo tipo, el amor representado entre pájaros, la libertad presentada con pájaros, el cautiverio. A ver, ¿por qué los pájaros ahí? Yo pensé que era oaxaqueño, pero ahora dices que también lo encontraste en Corea. Sí, fue como una mezcla. Yo de niño tuve una casa donde mi papá tenía una huerta y entonces teníamos rosales, muchísimos árboles frutales, ¿no? Entonces estaba lleno de pájaros siempre y a mi mamá le encantaban. Entonces, era lo que yo dibujaba. Yo nada más dibujaba lo que veía y luego después, poco a poco, fui como entendiendo todo lo que pasaba en mí y que tenía que dibujar. Pero cuando me fui a Corea y vi a estos artistas que reproducían los cuadros de pájaros, de aves, en tinta china, fue para mí una cosa pues maravillosa. Voy con una capa más, el tema de los afiches políticos. O sea, hay algo en tu pintura que también te da la impresión de que estás recorriendo una calle y hay un afiche, un póster que dice libertad, ¿no? O te utiliza palabras que movilizan, y déjame insistir, ¿no? Desde el poder de la gente. Claro. Ese otro elemento del afiche, ¿cuándo aparece en tu pintura? Bueno, yo al final, yo estudié la carrera de diseño gráfico. Y entonces, cuando yo regreso a Oaxaca, la carrera estudié en Puebla, cuando yo regreso a Oaxaca y veo a todos mis amigos pintores, a mí se me ocurrió como empezar a poner textos y letras. Y bueno, estudiaba artistas que me gustaba, que hacían eso, ¿no? Europeos. Por ejemplo. No sé, pues Toulouse-Lautrec, todos estos artistas de ese entonces. O sea, un poco la publicidad metida claro, en la pintura. pintores cubanos, ¿no? Sí. que, ¿sabes? Los carteles. Pintor Remedios Varo, claro. que se dedicó a comer, podía comer grasa, que hizo eso también tiempo. Bueno, yo en el tiempo entre la secundaria y la prepa, había todavía el rotulismo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que después, bueno, llegó el plotter y acabó con todo. Y entonces yo hacía rótulos, dibujaba y serigrafiaba, y todos estos materiales me sirvieron para poderlo trasladar a entender mi pintura más como
como un cartelismo. Por ejemplo, Sí. hice muchísima, aquí en Casalama alguna vez hice una La exposición. traducción de afiche es cartel, ¿no? Para Claro, decirlo exacto. claramente. Y a mí me encantaba. Entonces, alguna vez, por ejemplo, me encontré un recetario de mi mamá que me regaló mi hermana y pues venían, mi mamá tenía esta letra de mano escrita hermosa con todos sus recetarios de comidas y entonces los imprimimos en grande, los intervine y parecían como carteles antiguos todos en Casalam. Entonces, este tipo de mezcla entre diseño y pintura y arte, arte más plástico, como que va conjugando mi trabajo, ¿no? Pero que regrese a Oaxaca. Lo dijiste muy rápido, pero quiero que profundicemos en esto. Oaxaca ha sido un semillero, una inmensa sopa productora de artistas. Aunque todo el mundo está esperando ver a los mismos, incluso los herederos sí hacen el guiño de ojo a Tamayo, en fin, a Toledo. Y yo veo tu obra, y sé que es oaxaqueña, pero también veo una búsqueda tuya por afincar una identidad que, si bien dialoga con los padres de la pintura oaxaqueña, tiene su propio destino, tiene su propio rumbo. ¿Es una cosa pensada, imaginada? No, yo creo que es una cosa completamente real. La verdad es que admiro muchísimo a Tamayo, a Toledo, a Morales, a Nieto, todos estos padres de la pintura oaxaqueña, pero hoy tenemos otros temas, hoy hay otras cosas que contar. A mí me parece que hay que empezar a afincar, ¿no? De repente nuevas plásticas, pues, ¿no? Y entonces, pues de repente ya un viaje más personal, ¿no? Algunas cosas en la mezcla del oaxaqueño que me encanta, que aparte lo disfruto muchísimo, pues me gusta muchísimo esta combinación. Cierro con el último tema. Has migrado del lienzo de la pintura a la escultura. Sí. Estás haciendo escultura. A ver, cuéntame cómo se dio ese brinco y qué estás esculpiendo. Bueno, la realidad empezó con un juego, como todo. Esto empezó como un juego. Esto empezó como sin saber. Me pareció lo más lindo de mi trabajo, que nunca quise pertenecer, que nunca quise ser, hoy hasta la fecha sigo haciendo lo mismo que de niño, o sea, solamente dibujar, Obviamente pintar. te pagan por eso, Claro, que no está mal, ¿eh? Claro, eso es lo lindo, pero la verdad es que está padrísimo. Y entonces una vez un amigo me llevó un pedazo de plastilina y me dijo, haz algo con esto. Y le dije, claro, y entonces empecé a trabajar. Y cuando empecé a trabajar la plastilina me dijo, oye, tienes mucha facilidad como para modelar. ¿Y esto crees que lo puedo hacer en grande? Y le dije, sí. Y entonces lo empezamos a trabajar en grande. Había trabajado cerámica y eso. Y la verdad fue lindísimo el proceso de cambios. Es muy lindo entregar una plastilina y que te regresen un bronce para toda la vida, ¿no? Y eso me encantó. Llevo alrededor de 12 años trabajando con la fundición y ya pusimos, por ejemplo, aquí en el Bosque de Chapultepec unas piezas enormes de unos zancudos que se llaman típulas, que son zancudos de patas largas que polinizan. ¿Que están en qué parte? Que están en el Bosque de Chapultepec, cerca del Jardín Botánico. Cerca del Jardín Botánico. Ahí las puedo ir a ver. Ahí las puedes ir a ver, están permanentes, ya siempre se van a quedar ahí. Y me hicieron un lago, algo que también pensé de niño. En estas calles que te digo de Oaxaca de tierra, cuando llovía se hacían lagos y charcos. Y ahí construía yo estos insectos a manera de salvadores de un pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ahora los hice muy grandes y quedaron muy lindos. Es algo que me imaginé en chiquito, de niño, y hoy lo veo en el Bosque de Chapultepec, con piezas de 4 metros, pues bueno. Manuel, es no un puedo privilegio menos. tenerte aquí. Te agradezco muchísimo tu visita a este espacio. Contigo no hay lugar común. Y sin embargo se construyen lugares comunes. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Nos vemos próximo sábado, 10 de la noche, ADN 40. Aquí no hay lugar.